Bienvenido a su canal ministerial Orígenes de nuestra alma. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema tabú poco tocado en las iglesias: la sexualidad en el matrimonio. Vamos a conocer diferentes perspectivas y hablaremos de la sexualidad, de la familia y de una mirada más pastoral. El texto clave y base que hemos escogido es 1 Corintios capítulo 7, desde el versículo 3 al versículo 5. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 3 en la Reina Valera Internacional. Nos dice la palabra en el capítulo 7, versículo 3: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Versículo 4: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, como ustedes pueden ver en la diapositiva, hemos colocado una traducción más clara. Para explicarlo de una mejor manera, vamos a ver las palabras claves en griego en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Ahora aquí vemos que el esposo debe, la palabra debe es un sustantivo que en griego es opheile, que significa deuda, obligación, es decir, el deber conyugal. La palabra satisfacer es un verbo que en el griego es apodidomi, que significa regalar, es decir, renunciar, devolver y recompensar las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa, como se debe, y dice ahí en el texto, debe también satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Así que es un deber, es una deuda, es una obligación. Y también vemos que en satisfacer en el griego significa es que debe de renunciar, debe de devolver, debe de recompensar. En ese contexto, el esposo a su esposa en todas las necesidades sexuales. Ahora, esto quiere decir que primeramente el hombre debe de cumplir su función conyugal con su esposo. Es lo que primero nos dice el versículo, y luego se habla de la mujer, y el texto nos dice que la mujer, de la misma manera que lo hace su esposo, ella también lo debe hacer. Vamos a ir con el versículo 4, nos dice la palabra: la esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. ¿Eso qué significa? Autoridad es un verbo pasivo activo que significa en el griego exousiazo, que significa control, potestad, autoridad, dejar dominar. Eso quiere decir que la esposa le da toda la autoridad, le da toda la potestad, y se dejar dominar en todo su cuerpo a su marido. La palabra cuerpo en el griego, este sustantivo es soma, que significa un todo completo, usado muy ampliamente en todo su sentido de la palabra. También significa la palabra soma, esclavo, corporal. A su marido, por supuesto, como lo dice el texto, y el esposo le da toda la autoridad sobre su cuerpo a su esposa, le da todo exousiazo a su esposo. Una segunda cosa que analizamos es que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Quiere decir que el cuerpo de la esposa ya no le pertenece, y se debe de aprender a vestir como mujer casada decentemente, para que no llame la atención de los hombres que la vean en la calle. Es interesante analizar esta parte en un contexto judío.
Un año atrás era la costumbre hacerse una reunión entre ambas familias para que fueran testigos del compromiso que se sellaba con un anillo de compromiso que el novio le daba a la novia y una copa de vino entre los novios que no se volverían a ver hasta la noche de boda. Ahora la esposa, he aquí, adelante, se debía de vestir como una mujer casada. Antiguamente se colocaban un velo para que todo el varón que la viera supiera que era una mujer comprometida para darse en casamiento. Esta comenzaba a ataviarse y a conservarse más pura y a evitar todo contacto con varones para la noche de su matrimonio, que se cerraba con el acto sexual como muestra de sangre, como comprobación en una sábana blanca. Todo esto se hacía para evitar la tentación exterior del adversario, Satanás, porque su forma de vestir debería de ser totalmente decente, acatada, porque representaba una novia pura, separada y comprada por su esposo para el matrimonio a futuro. Recordemos que en Cristo nosotros, iglesia, en el bautizo realizamos este pacto de conservarnos puro para su iglesia y advenimiento. Y Él nos dio las arras del Espíritu, que significa el sello de su compromiso para ser consumado cuando venga por su esposa e iglesia y la lleve al aposento alto a conocerla en la intimidad en el cielo. Amén. Nuestra vida exterior y nuestra forma de vestir, hermanos, de hablar, de sentir, debe de ser digna de pureza y atavío para nuestro esposo, nuestro Señor Jesucristo. De esta manera los hombres no tienen derecho sobre su cuerpo, sino su esposa. Amén. Así que esposos, cuando se vayan a comprar un vestido o un terno, pídale consentimiento a sus esposas y pregúntenle: ¿cómo me queda, amor? ¿Te gustó? Y lo mismo, esposas, cuando vayan de compras, díganle a sus maridos: amor, ¿cómo me quedó este vestido? ¿Te gusta? Porque según el texto de Corintios que estamos estudiando, nos aconseja que nos pertenece ese cuerpo que tanto nos acompaña de día y de noche. En el versículo 5 nos dice la palabra: no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Aquí se utiliza no se priven. No se priven en este verbo es apostereo en el griego, que significa despojar, negarse, engañar, agravio, defraude. O sea que nos quiere decir que no nos podemos despojarnos, negarnos, engañarnos, agraviarnos, defraudarnos el uno al otro de tener toda relación sexual, a menos que en los dos haya un acuerdo. Esta palabra acuerdo en el griego significa mutuo consentimiento o un mismo sentir. Si no hay un mismo consentimiento, hermanos, si no hay un mismo sentir, aquí no dice la palabra que no lo hagamos. Y si hay ese mutuo consentimiento, ese mismo sentir, aquí dice y continúa en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. Debe de ser un tiempo limitado, porque si se hace más largo de lo que debe de ser, el diablo os va a tentar. ¿Para qué? Para entregarse más de lleno en oración. O sea que este tiempo limitado debe de ser y solamente debe de ser para la oración, porque después deberán de juntarse a fin de que Satanás no pueda tentarnos. La palabra tentar aquí es un verbo que es peirazó, que significa comprobar, incitar, disciplinar, examinar o intentar. O sea que el diablo va a intentar probarnos, va a intentar incitarnos, disciplinarnos, examinarnos y va a intentar acabar con esta relación. ¿Y por qué va a acabar? Por la falta de control.
Aquí la falta de control es un sustantivo que es acrasia en el griego, que significa falta de refrenarse, uno mismo, incontinencia, injusticia. En la explicación del versículo 5, otra cosa que nos dice el texto es que no podemos negarnos a no ser de un común acuerdo. Solo debemos de separarnos de la intimidad cuando ambos estemos de acuerdo, no uno sí y otro no. Porque recordemos lo antes explicado, ya no nos pertenece este cuerpo, ¿ok? El consejo bíblico es que si hay un acuerdo, que sea para la oración y por un corto tiempo para que no sean tentados por Satanás. Mis hermanos y nuevos matrimonios que llevan de 1 a 3 años, tengamos en cuenta este consejo y todos los matrimonios, porque todavía somos de carne y hueso. La Biblia nos está diciendo, mis hermanos, que debemos de tener mucho cuidado con decirle a nuestras parejas que no queremos tener intimidad con ellas, porque podemos hacer caer a nuestra esposa o esposas a esposo en adulterio. Primero espiritual y luego puede ser o se puede llegar hasta el acto literal. El adulterio tiene varios y tiene 3 pasos en esencial. El primero, la no aceptación del cónyuge. Segundo, la tentación en la maquinación de los pensamientos internos. Y luego, por último, el acto en sí. La Biblia nos dice que tengamos mucho cuidado con las maquinaciones de Satanás, porque nos puede tentar muy fácilmente si no escuchamos consejo de parte de Dios. Recordemos que el adulterio es la causa número 1 de los divorcios. También en la iglesia no estamos exentos de que no nos pase, porque ha pasado muchas veces y ha acabado con hogares de pastores, ancianos y muchos hermanos en Cristo, etc. El consejo en este versículo es que si definitivamente un matrimonio quiere separarse, que sea por un corto tiempo y que sea para entregarse a la oración. Esta decisión debe de ser de los dos. Ambos deben de tener un mismo sentir, porque el más débil, Satanás, le tentará e irá deprisa de él, insinuándole con mujeres u hombres sensuales, mujeres fáciles, hombres fáciles, sin la protección de Dios que el diablo utiliza de instrumentos para acabar matrimonios por medio de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Como dice en 1 de Juan capítulo 2, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es un maquiavélico plan de Satanás que desde Eva funciona y funcionará, hermanos, en los más débiles para que apostaten de su primer amor, esposa y familia. Como dice en 2 de Corintios, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por esto muchos matrimonios o familias unidas en fornicación no duran, ni prevalecen, porque fueron creadas en el sensualismo de la carne y de los ojos y en la vanagloria de la vida. Y por esto existen muchos intereses económicos que priman sobre estas relaciones, como beneficios de solo cosas materiales. En muchas ocasiones suele suceder esto. Ahora, esos matrimonios son hechos aberrantes, sin la bendición de Dios, sino con el acusador y con la bendición de éste. Y por esto es que duran tan poco. Ahora meditemos, hermanos. Es demasiado importante para el saludable desarrollo en el matrimonio, como la educación de los hijos, tanto más como dice la diapositiva, cuando vivimos en una sociedad altamente erotizada, que ha masificado el uso del sexo
como una sana sexualidad. Mis hermanos, es la triste realidad, es que vivimos en una sociedad totalmente depravada que cada día decae más y más en el adulterio espiritual, por medio de los deseos de los ojos y los deseos de la carne. La pornografía por medio de los medios de la comunicación y la tecnología que nos conllevan a ello muy fácilmente, hermanos, por medio de su sensualismo y erotismo. Ahora debemos de tener mucho cuidado con los celulares y con todo lo que ven nuestros hijos. Dios te manda que estés pendiente de todo lo que ven tus hijos, de todo lo que chatean, de todo lo que hablan, de todo lo que hacen en sus celulares y computadores. Este es uno de los métodos que tiene Satanás para llevar a los jóvenes a querer experimentar la sexualidad desde muy jóvenes, hermanos. Por medio de los medios de comunicación, ellos despiertan la obscenidad, la fantasía sexual, el libertinaje, el homosexualismo, el lesbianismo, quizás también el adulterio y todo tipo de aberraciones. La maldad la tenemos muy cerca de nosotros y la tentación por medio del televisor, que tiene cola llamado enchufle y los dos cachos que son las dos antenas para coger los canales. ¿Será esto coincidencia? La izquierda populista está haciendo decaer a la humanidad cada vez más en el libertinaje, en el aborto, en el sensualismo, etc. Y el capitalismo al consumismo sensual y al erotismo. Creo, hermanos, que estamos viviendo tiempos muy difíciles para nuestra familia e hijos, esposa, esposos y para nosotros y para la iglesia. Y que todo esto bombardea sin piedad nuestras mentes cada día, hermanos. Ahora miremos desde una perspectiva cristiana. La familia fue creada por Dios para vivir en íntima comunión entre padres e hijos, de acuerdo con las normas de Dios. ¿Cuál será la tarea de los padres, hermanos? Debe ser el cuidado. Y recordemos que a Adán se le dio el cuidado de su familia, de sus hijos, de su esposa, de Eva. Pero la tarea de Adán como cabeza de familia fue, recordemos, prevenir, ayudar, corregir a su esposa Eva, para que no cayera en las palabras sensuales y mentirosas de la serpiente. Hermano, muchas veces sucede que en el hogar, cuando una esposa se siente no escuchada por su esposo, se siente ella desprotegida, mal tenida, suele pasar una serpiente por su camino y endulzarle el oído con sus palabras bonitas y mentirosas para engañarle. Por esto, el primer culpable de que esto pase en una relación es el varón, que no le da todo el amor que requiere su esposa para que no lo busque afuera. Así que, hermanos, a cuidar a nuestras esposas. Ya le hicieron el tintico con pan para darle antes que se acabe esta noche, este día, esta tarde, pero sí es bueno que nosotros los varones estemos más atentos a ellas y a todos los quehaceres de la casa y aprendamos a ayudarles a nuestras esposas, porque puede venir alguien de afuera que venda dulces provocativos e indulce nuestra esposa. Hermanos, como padres de familia y cabeza de hogar, mucho cuidado con tu familia, porque te la dio Dios para que la cuides, la valores, enseñes, corrijas y protejas. Varón y cabeza de hogar, cuando vayas a tomar decisiones, escucha a tu esposa. Primero, ellas tienen muchas veces el sentido del gato, un sexto sentido. Y luego ahí sí toma la mejor decisión para la familia, no para sí solo. Recuerda que eres el sacerdote varón, el consejero, el más maduro de la familia, el que la guía a un mejor porvenir por medio de la palabra de Dios. Hombre no es solo el que levanta la voz como el rugido de un león en uno de los casos. En otro, el varón no tiene voz ni mando en el hogar.
y el rugido de este es como el de un elefante. Y en otros, donde manda la leona, el varón tiene rugido como de gato. Recuerda que el respeto se gana con respeto y el amor con amor. Que así sea. Amén. La educación sexual debe de ser llevada por medio de los padres. Y recordemos el Shema, Deuteronomio 6, versículo 4. Padres, debemos de tener en cuenta que si no se les enseña a nuestros hijos y si no se les informa sobre la sexualidad, lo harán otros por medio de personas menos indicadas que no conocen los principios bíblicos y le dan llevar a nuestros hijos a la inmoralidad o a la lujuria, si no corremos a enseñarles conforme a la palabra de Dios. Se debe de utilizar un idioma muy fácil de comprender para que no sea conforme a lo que el mundo quiere enseñar o experimentar por placer solo más. También se debe enseñar el resultado de una relación sexual, primero sin casamiento, que es llamada fornicación, y que se pueden adquirir enfermedades como el VIH, el SIDA, enfermedades venéreas, etc. También embarazos no deseados. Y por último, estar mal con Dios para no conservar la pureza de la virginidad. Antiguamente la impureza de una niña era la impureza de toda una familia. El deshonor de ella era el deshonor de toda una familia. Era lo más bajo. Este principio y mandamiento se perdió en nuestro tiempo. Ahora nuestras hijas vírgenes son burla en los colegios por medio de sus mismas amigas que no son cristianas. Es increíble que también esto se vea en la iglesia y que todos estos prejuicios sean heredados para nuestros hijos en el mundo del exterior. Ahora se debe de explicar, como les dije, cómo se transmite esas enfermedades. Si es posible con fotos para que se vea lo delicado que es el pecado en nuestra vida física, espiritual y social, hasta llegar a enfermedades por consecuencia de la abominación del templo del Espíritu Santo, nuestros cuerpos humanos. También se debe de enseñar lo que es un abuso sexual, explicar que es un acto inadecuado y forzoso, realizado por un adulto o un menor de edad y que hoy hasta la ley lo condena. No es permitido que un hombre adulto tenga relaciones sexuales con menores de edad. Puede ir a la cárcel si es posible. Los abusos sexuales pueden traer traumas, dificultades para dormir, miedo a quedarse sola, depresión y enojo, rechazo a la cercanía física, cambios en el estado emocional y mental, y todo acto indeseable contra el cuerpo, como no poder caminar, orinar, etc. Ahora, ¿cómo podemos prevenir? Primeramente, nuestras hijas deben de andar siempre acompañadas y aprender a vestirse decentemente para que no llamen la atención de un violador o algún depravado. Cambiar de vías constantemente en cada camino, etc. No saludar a extraños y nunca dejarse seducir ni acariciar. En casos de abuso se debe denunciar, no importa el que sea, si es un tío, familiar, primo, etc. Eso se deben de comprender y darles mucho amor en el momento de alguna cosa. Y se debe evitar regañar a esas personas, ya que es un momento de cataclismo emocional y físico insuperable, que es bien difícil de perdonar. En la adolescencia los padres se deben de comprometer y deben de estar atentos a todo el cuidado de sus hijos. Los padres deben de ser la fuente primaria de información para sus hijos y no esperar que se les eduque en la escuela y colegios. Tengamos en cuenta que la nueva educación tiene un punto de vista muy libertario y aberrante en cuanto al tema del sexo, noviazgo o matrimonio. Es preciso contrarrestar en la casa con la educación cristiana para sacar toda perspectiva de la escuela si es indebida y antibíblica. La pornografía es la principal herramienta de deterioro
de la juventud en cuanto al tema de la fornicación primaria y anterior al matrimonio. Tengamos los ojos puestos como padres en los celulares y computadores de nuestros hijos. Revisémosle constantemente y hablemos con ellos sobre esto. Tengamos en cuenta la sexualidad en esta edad porque se define. Aquí es donde se define si el hombre va a ser hombre y mujer si va a ser mujer. Al hombre se debe tratar como hombre y explicarle su función en el hogar y viceversa. Hermanos, para evitar el enamoramiento prematuro, se debe de explicar las etapas del noviazgo. Luego, primero debe de ser amigos, luego enamorados, luego novios y por último esposos. No se está hablando del yugo desigual, ya que no es permitido en la Biblia. Los noviazgos en la antigüedad solo duraban un año, por lo regular, y en este año no se podían ver solos, ni ir a lugares sin ningún acompañante para evitar la fornicación y el acto sexual. Ahora en el siglo en el que estamos viviendo, si una familia cristiana es así, es llamada radical y anticuada, aún por los mismos miembros de la familia e iglesia. Siempre el noviazgo fue un proceso acompañado por ambas familias, principalmente por los padres, porque la virginidad y la pureza es el acto más bonito, más espiritual y físico de dos personas que siempre lo recordarán por el resto de sus vidas. Hoy debería de ser así también, ya que se pierden las infinitas bondades y bendiciones de Dios sobre cada matrimonio, ya que este acto les hará preservar, conservar intimidad desde el alma, mucho más que otro matrimonio. Existen 3 fundamentos para el matrimonio y la estabilidad para que sea exitoso. El primero es la fidelidad absoluta. El segundo es el sometimiento mutuo y el último, la plenitud sexual. Recordemos que la sexualidad de la pareja es un regalo de Dios y el medio por el cual Él quiso poblar la tierra, pero con relaciones amorosas y con el respeto de sus mandamientos y principios bíblicos. La sexualidad sirve para glorificar a Dios, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 y capítulo 7, versículo 5. Es un disfrute el realizarse en la intimidad, 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Y el mandamiento de la procreación y de tener hijos como la extensión de nuestra carne, de nuestros principios y eternidad. Los padres son eternos porque nunca mueren en el pensamiento de sus hijos. Todo lo que tenemos ahora, hermanos, es educar a nuestros hijos conforme a la Biblia. Hermanos, siempre recordemos el mandamiento de Dios de criarles en el conocimiento de su sabiduría desde temprana edad y corregirles para que de grandes sean bendición para nosotros y una buena educación sexual. Dependerá de nosotros si le enseñamos a nuestros hijos claramente los conceptos humanos y bíblicos para llegar a la eternidad conjunto con nuestra pareja. Muchas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.